Muy buenas tardes, estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a nuestra penúltima clase. Ya nos va quedando muy poquito para terminar por este año la asignatura de Ciencias Naturales. Ya solo nos queda la próxima semana revisar el último contenido que nos queda y posteriormente ustedes pueden ya rendir su evaluación. Así que los motivo para que puedan revisar los videos, si es que existe alguno que no han visualizado, y también lo complementen con la lectura y también los ejercicios que vienen propuestos dentro de su libro de clases. Ya ahí está toda la información. Y si existe alguna duda, ustedes la pueden realizar también por el grupo WhatsApp, la profesora Nicole, tanto como yo, no tenemos ningún problema de poder responder a sus inquietudes, ¿ya? Bueno, entonces dicho eso, vamos a comenzar nuestra penúltima clase y que ustedes pueden observar, ¿cierto? Está enfocada en un proceso de división celular que es la meiosis y también vamos a revisar el proceso de reproducción sexual, ¿ya? Bueno, en cierto minuto nosotros vamos a ver que estos dos conceptos se entrelazan al momento de enfocarnos en la producción de células sexuales, ¿ya? Ya que gracias al proceso de meiosis, del proceso de división específica, podemos tener como resultado células sexuales, ya sean espermatozoides para el hombre y ovocitos para la mujer. Así que los invito para que se queden y revisemos estos contenidos. Para partir, recordemos que la mayoría de nuestras células tienen la capacidad de reproducirse a través de este proceso de división celular, ¿ya? Existen algunos casos que no, como por ejemplo las neuronas y las células musculares, ¿cierto? Que decidieron abandonar el proceso de división y quedarse estancadas en el proceso G0, ¿ya? Entonces, si la célula comienza su proceso de división, existen dos tipos de división celular, que es la mitosis y la meiosis. Nosotros ya hablamos la clase pasada acerca de la mitosis, que habíamos dicho que es un proceso que tiene como objetivo, ¿cierto?, la división del núcleo y posteriormente de la célula para dar origen a dos células nuevas, como lo podemos ver ahí en ese GIF. A partir de una célula que comienza el proceso de división, se generan dos células nuevas, que son idénticas a su progenitor, ¿ya? Su célula progenitora. En este caso, el objetivo de la mitosis es aumentar el número de células, ¿ya? Para, por ejemplo, cuando un tejido se ve dañado, ya sea una quemadura, ya sea, ¿cierto?, por una herida, ¿ya? O también existen células que han sido dañadas o que ya están trabajando mal, ¿cierto? Se eliminan y se generan nuevas células para suplir esa necesidad de células o de tejido, ¿ya? Entonces, de la mitosis obtenemos, ¿cierto?, un número grande, una multiplicación de células grande a partir de los siguientes procesos, si es que ustedes se recuerdan. Profase, metafase, anafase y telofase, ¿ya? Estos mismos procesos los menciono porque en la meiosis también se lleva a cabo los mismos, ¿ya? Y más o menos las mismas características tienen a repetirse en la etapa de meiosis, pero ahí vamos a ver cuáles son sus diferencias. Entonces, como el libro lo señala, la meiosis es una división muy especial, ¿ya? ¿Por qué es muy especial? Porque si la comparamos con la mitosis viene siendo una simple división, ya que no tiene mayor ciencia, no tiene mayor complejidad. En cambio, la meiosis sí es un poco más compleja. Veamos por qué. Dice que es la división celular especializada en dar origen a 4 células. Bueno, aquí vemos, ¿cierto?, que existe una gran diferencia porque en la mitosis se generan solamente 2, acá 4, ¿ya? Y estas 4 células tienen una característica especial, tienen una función especial, son células de tipo sexuales, o sea que son células que, en definitiva, si se juntan, van a dar origen a un nuevo individuo, ¿ya? Estas células sexuales se denominan gametos. Tanto masculino existen como femeninos, ¿cierto? Masculino, espermatozoides, femenino,
ovocitos. Y este proceso de dar forma y de crear gametos se denomina gametogénesis y se lleva a cabo gracias a la meiosis. Otra característica muy especial es que estas 4 células contienen la mitad del número normal de cromosomas. O sea que las células iniciadoras o creadoras de estas 4 presentan 46 cromosomas en su interior. Pero una vez que lleva a cabo el proceso de meiosis, se van a generar 4 células nuevas que van a tener 23 cromosomas cada una, ¿ya? Por lo tanto, aquí vemos que sí, la meiosis es una división muy especial. Diferencias entre la mitosis y meiosis, que viene resumiendo todo lo que puede abordar, ¿cierto?, el libro de texto. En cambio, la mitosis, ¿cierto?, se lleva a cabo en la mayoría de las células de nuestro cuerpo, a excepción, ¿cierto?, de las neuronas, células musculares y las células germinales o germinativas, ¿cierto?, que son aquellas que van a originar o van a llevar a cabo el proceso de meiosis. En el cambio, la meiosis se lleva solo a cabo en células germinales que están presentes en las gónadas, ¿ya? Solamente ahí se lleva a cabo este proceso de meiosis. La mitosis se divide el núcleo y la célula completa una sola vez. Aquí es muy importante recordar esto, ¿cierto? Una sola vez se divide la célula por mitosis, en cambio en la meiosis la célula se divide 2 veces. Por eso es que vamos a ver que existe una meiosis 1 y una meiosis de tipo 2, ¿cierto? Para referirnos a la primera división y para referirnos a la segunda división. En mitosis se generan 2 células nuevas, clones a su progenitor con 46 cromosomas cada uno, ¿ya? Son iguales, idénticas. En cambio, en la meiosis se generan 4 células nuevas con la mitad de los cromosomas, o sea, 23 cromosomas cada uno. Y posteriormente, en el último criterio, en la mitosis ocurre en cualquier etapa del desarrollo humano. Y ya lo vimos anteriormente cuando observamos que después de la fecundación se producía el cigoto y después el cigoto comenzaba a dividirse, ¿cierto? Sucesivamente, originando más cantidad de células. Por lo tanto, después originaba tejidos, órganos, sistemas de órganos, puede ser nervioso, esquelético, muscular, nervioso, etcétera, que van a dar forma posteriormente a un individuo completo. Y en cambio, la meiosis comienza o se continúa en la etapa de pubertad. ¿Por qué se comienza o se continúa? Porque dependiendo si estamos refiriéndonos a un hombre o una mujer, va a haber una cierta distinción. ¿Por qué? Porque el hombre, por lo general, su proceso de formación de células sexuales de gametos se origina o se comienza en la pubertad. En cambio, la mujer comienza en el estado embrionario, ¿ya? Ahí se comienza a producir, pero no llega a término este producir, se detiene antes, pero se avanza un poquito, ¿cierto?, en el proceso de meiosis y se generan una cierta cantidad de preovocitos, ya que están en un estado inmaduro. Cuando llega la mujer a la pubertad, se estimula a estos preovocitos para que comiencen el proceso de maduración, de terminación de la meiosis y genere un ovocito completo, ¿ya? Que posteriormente va a ser liberado por el ovario hacia las trompas de falopio y que posteriormente se puede encontrar con los espermatozoides y así ser fecundado. Entonces, como ustedes pueden observar, la pubertad es muy importante, ¿ya? ¿Y dónde se ubica la etapa de desarrollo de la pubertad? Específicamente después de la infancia, ¿ya? Y posteriormente viene la adolescencia, ¿ya? Entonces es una etapa de transición entre la niñez y la adultez,
¿ya? Que posteriormente viene de la adolescencia. ¿Por qué es tan importante la pubertad? Porque ya como habíamos dicho, se inicia o se estimula a la formación de gametos, de células sexuales. Por lo tanto, también tiene como objetivo, junto con la adolescencia, la maduración sexual completa, ¿cierto? Para que posteriormente estos adolescentes puedan producir o engendrar nueva descendencia. Acompañada de la maduración de los órganos sexuales, que es muy importante, también aparecen las características ¿cierto? Las características sexuales secundarias, ya que son muy característicos en los adolescentes y en la etapa, ¿cierto? De la pubertad, en donde vemos cómo los niños van cambiando físicamente y aparecen estas singulares características físicas que son habituales, ¿cierto? Podemos ver, por ejemplo, la aparición de vello púbico, axilar, ensanchamiento de las caderas para las niñas, aumento de masa muscular para los niños, también comienza a aparecer barba en los jóvenes, cambio de voz, y también las espinillas, ¿cierto? Las famosas espinillas que comienzan a aparecer. También viene de la mano la aparición o el desarrollo de los gametos sexuales, ¿cierto? A través de la maduración de estos órganos sexuales, y todo esto, ¿cierto? Es característico o es parte de las características sexuales secundarias que aparecen en la pubertad, ¿ya? ¿Cuándo aparecen en las niñas? Entre los 9 y los 13 años, y en los hombres entre los 10 y los 14 años, ¿ya? Antes de eso aparecen características sexuales de tipo primaria, que vienen dadas principalmente por la aparición de órganos sexuales, ya sea masculinos o femeninos. ¿Por qué aparecen estos cambios? ¿O por qué en esta etapa comienza la maduración de estos órganos sexuales y consigo, ¿cierto?, todos los demás cambios físicos que nosotros podemos notar en los niños en pubertad? Principalmente está asociada a la liberación de hormonas. Ya esto es un proceso hormonal. Y específicamente, ¿qué tipo de glándulas? Unas que se localizan en el cerebro, que es el hipotálamo y la hipófisis, que liberan tanto la FSH como la LH, ya sea en hombre como en mujer. ¿Dónde van a actuar estas dos hormonas específicamente? En las gónadas, que son estos órganos que van a formar los gametos, que son las células sexuales, espermatozoides para el hombre y ovocito para la mujer, ¿cierto? Ahí están representados. Por lo tanto, actúan acá y generan, ¿cierto? En el ovario, le dicen al ovario, ya, todos esos folículos que tú tienes adentro, detenidos en meiosis 1, las va a activar para que continúen hacia la meiosis 2 y formen así un ovocito, ¿ya? Que cada mes va a liberar hacia las trompas de falopio. En el caso de los hombres, le va a decir, ya, se van a activar las células germinales para que comiencen el proceso de meiosis 1 y meiosis 2, para que posteriormente formen los espermatozoides, ¿ya? Que tras cada eyaculación son vertidos hacia el exterior, ¿ya? Y además de decirle, ¿cierto?, que produzcan estas dos células sexuales, también se produce por parte de estos órganos las hormonas sexuales, progesterona y estrógeno en el caso de la mujer y testosterona en el caso de el hombre. Una vez que aumentan estas células, perdón, estas hormonas sexuales, van a aparecer consigo las características que ya les señalé, ¿cierto? Características físicas que ya señalé anteriormente, tanto en los jóvenes como en las mujeres en etapa de pubertad. Bueno, también, bueno, ahora me recordé otra, ¿cierto? En el caso de la mujer, aumento del tejido mamario, ¿cierto? Aparición del botón mamario, también la primera menstruación.
Bueno, hemos dicho que en la pubertad, ¿cierto? Y en la adolescencia, principalmente los órganos reproductores, tanto masculino como femenino, adquieren rol protagónico para madurar, ¿cierto? Y que posteriormente en la adultez, tanto la niña como el joven puedan tener ya cierta adquisición de madurez en sus órganos para poder posteriormente generar descendencia. Vamos a revisar ahora, los invito a que podamos revisar un video en donde vamos a comprender las características y función de estos dos sistemas que son muy importantes para comprender posteriormente el proceso de meiosis y la reproducción sexual. Llamados comúnmente genitales, el aparato reproductor femenino y masculino tienen la función de trabajar juntos en la reproducción sexual. Este es un proceso que involucra la meiosis, es decir, la formación de gametos sexuales, femeninos y masculinos, que se fusionan en la fecundación, dando lugar al desarrollo embrionario, el cual culmina con la formación de un nuevo ser. Aunque ambos sistemas favorecen la preservación de la especie, cada uno posee órganos con funciones específicas en el cuerpo. Por un lado, la anatomía del sistema reproductor femenino cuenta con órganos que protegen al feto durante todas las etapas del embarazo, hasta el momento del parto. Para cumplir con este proceso, el aparato femenino se divide en genitales internos y externos. En los órganos internos se encuentran los ovarios. Los ovarios son glándulas sexuales femeninas situadas en ambos lados del útero. Su forma y tamaño es el de una almendra. Cada ovario desempeña dos funciones importantes. La primera es la producción de estrógenos y progesterona, que son las hormonas femeninas, las cuales ayudan al desarrollo de los caracteres sexuales femeninos. La segunda función de los ovarios es la liberación mensual del óvulo durante la vida reproductiva. Si el óvulo es fertilizado por un espermatozoide, se fija al endometrio y se forma el embrión. Si esto no ocurre, el endometrio se desprende formando parte del ciclo menstrual. En el ciclo menstrual también participan las trompas de falopio, cuya misión es transportar los óvulos que se desprenden durante la menstruación y llevarlos hasta la zona del útero. Este es el camino que siguen los espermatozoides para poder fecundar al óvulo, reproduciendo un cigoto que es diploide. Si se da esto último, será el útero o matriz en donde se implante el óvulo fecundado o cigoto, y desde ahí recibirá protección y sustento durante los 9 meses que tarda en desarrollarse un nuevo ser. Por su parte, la vagina será el canal que sirva para dar salida al bebé durante el parto o bien ser el paso natural al flujo menstrual. Esa cavidad también permite la fecundación interna durante la relación sexual. La vagina, junto con el monte de Venus, el clítoris, los labios mayores y menores, forman la vulva. Estos órganos desempeñan 3 funciones principales. 1. Permitir la entrada de espermatozoides en el organismo. 2. Proteger los órganos internos de agentes infecciosos. 3. Proporcionar placer sexual. Al igual que el aparato reproductor femenino, el órgano masculino tiene como función biológica la reproducción. Para llevar a cabo este proceso, se vale de los órganos internos y externos. En los primeros se encuentran las vesículas seminales, los conductos deferentes y eyaculadores, la próstata, la uretra y las glándulas bulbo-uretrales. En las partes externas se encuentran los testículos, el pene y el epidídimo. Los testículos son de forma redondeada, se encuentran en la zona pélvica detrás de la base del pene, alojados en el interior de una cubierta llamada escroto o saco escrotal. Su función es producir los espermatozoides y liberar testosterona, que es la hormona sexual masculina. Entre este sistema de conductos deferentes se encuentra el epidídimo.
el cual se encarga de almacenar los espermatozoides para su maduración, hasta ser conducidos al exterior a través del pene. Los espermatozoides miden 0.05 milímetros de largo y se desarrollan en unos tubos muy pequeños llamados túbulos seminíferos. Tienen apariencia de renacuajo, utilizan su cola para desplazarse y en su cabeza almacenan el material genético. Durante su viaje, los espermatozoides se trasladan por el epidídimo, donde completan su desarrollo. Después de unas 5 semanas, llegan hasta el conducto deferente o eyaculador. Las vesículas seminales y la glándula prostática producen un líquido blanquecino llamado líquido seminal o semen. Cuando el hombre recibe estímulos sexuales, este líquido se mezcla con los espermatozoides, ocasionando que los tejidos del pene se llenen de sangre, haciendo que los músculos de la zona se contraigan para impulsar el semen hacia afuera a través de la uretra y lograr con esto la eyaculación. Recordemos algunas de las funciones que... Ya, entonces pudimos ver algunas de las características y funciones de estos dos sistemas que son muy importantes al momento de hablar de la reproducción sexual, ¿cierto? Y que adquieren importancia tanto en la pubertad como en la adolescencia a través de su maduración. Bueno, entonces la maduración de los órganos sexuales, gónadas, permite producir gametos. ¿Cuáles? Espermatozoides y ovocito, ¿ya? Espermatozoides, muchos espermatozoides, y solamente en el caso de la mujer, un ovocito, ¿ya? Ya sea en los testículos que se forman los espermatozoides y en el ovocito, en el ovario, en el caso de las mujeres. Veamos la estructura del espermatozoide y del ovocito. Como ustedes pudieron ver en el video, él señalaba que el espermatozoide tiene una similitud con un renacuajo, ¿ya? Porque presenta una cola y presenta una cabeza. Entonces lo vamos a dividir en 3 partes: cabeza, pieza media y la cola. La cabeza es la estructura muy importante porque contiene el material genético, o sea, contiene 23 cromosomas, ¿ya? Después, en la parte media contiene el cuello, ¿cierto? En donde la estructura más importante aquí es la mitocondria, que es un organelo que permite obtener energía. ¿Energía para qué? Para que posteriormente esta cola larga se pueda movilizar, ¿cierto? Y pueda el espermatozoide dirigirse hacia el encuentro del ovocito, ¿ya? El espermatozoide es mucho más pequeño en relación al ovocito, que es una célula más grande, como la vemos acá. Si pudiéramos comparar, ¿cierto?, el espermatozoide con el ovocito, sería más o menos así, ¿ya? Pero muchos espermatozoides pueden llegar, así como lo vemos en esta imagen, ¿ya? Que alrededor del ovocito existen muchos espermatozoides, pero solamente uno generalmente fecunda al ovocito, ¿ya? Como vemos acá, el ovocito está conformado externamente por 2 capas: la capa pelúcida y la capa o corona radiada, ¿ya? Pero en sí el ovocito es todo esto y también contiene en su parte interna un núcleo, en donde contiene, ¿cierto?, 23 cromosomas, ¿ya? La mitad de los 46 cromosomas. En el citoplasma encuentra principalmente agua y nutrientes para que pueda vivir aproximadamente entre 2 a 3 días, ¿ya? Y en el caso del espermatozoide puede vivir 3 días en el tracto femenino, ya que igual es más o menos, no es un ambiente adecuado porque, como ustedes se recordarán, ¿cierto?, es un ambiente ácido y dentro del tracto femenino también existen factores que, como lo encuentran algo extraño, ¿cierto?, nuestro sistema inmune lo tiende a eliminar. Y también podemos ver, ¿cierto?, la capa pelúcida y la corona radiada, que son 2 capas principalmente que imposibilitan que el espermatozoide, ¿cierto?, o los muchos espermatozoides que ingresan o que llegan a este ovocito, fecunden, ingresen, ¿cierto? Por lo tanto, se le hace mucho más difícil poder penetrar
y poder llegar hacia el interior del ovocito, ¿ya? Por eso es que hay muchos que lo intentan, solamente uno, generalmente, vuelvo a repetir, es el que ingresa. Ahora, ¿qué tiene que ver la meiosis con la formación de gametos? Bueno, ya lo hemos revisado, ¿cierto? Para que pueda existir gametos, tiene que haber anteriormente meiosis, ¿ya? Y para eso, como habíamos dicho, existen dos divisiones dentro de la meiosis 1 y la meiosis 2, división 1, división 2, ¿ya? Para comenzar, este proceso se lleva a cabo por células que se encuentran en las gónadas, ya habíamos dicho, testículos y ovarios correspondientes, ¿cierto?, a mujer o hombre. Y específicamente en qué tipo de células se lleva la meiosis, en células germinales, ¿ya? Que estas células germinales contienen 46 cromosomas, ¿ya? Cuando hablamos de que una célula contiene el total de los cromosomas, 23 paternos y 23 maternos, hablamos de una célula diploide y la abreviamos con 2N, ¿ya? Entonces, estas células germinales comienzan, ¿cierto? En el caso del hombre, en la pubertad, a estimularse para que comiencen su proceso de división. En el caso de las mujeres, comenzó en el desarrollo embrionario, se detuvo y comenzó en la pubertad. Para que antes de que comiencen su meiosis 1, pasan por un proceso de interfase, como lo pasó, ¿cierto? Como lo vimos en el proceso de mitosis, en donde se divide en 3 etapas, G1, S y G2. G1 es principalmente una etapa de crecimiento y duplicación de organelos, ¿cierto? En etapa S, que es muy importante, existe una duplicación del ADN. O sea que si estas células contenían 46 cromosomas, como dije acá, ahora se duplican y pasan a ser 92 cromosomas. ¿Ya? Se duplicó. ¿Para qué? Para repartirlo posteriormente en las dos células nuevas que se van a originar. Después, en G2 principalmente se analiza y repara ciertos daños que se pudieran haber producido en la duplicación del material genético. Ahora sí, pasamos a la etapa de meiosis. Y la etapa de meiosis es muy importante y es más o menos similar a lo que ocurre en la mitosis. También ocurren las mismas etapas, profase, metafase, anafase y telofase, pero para distinguirla de la mitosis y de la segunda división le colocamos profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1, ¿ya? En la primera etapa, profase 1, aquí nuevamente, ¿cierto? Ocurre lo mismo que en la mitosis, se desintegra el núcleo, los centriolos comienzan a formar el uso mitótico, comienzan los centriolos, ¿cierto?, a ubicarse en los polos, y aquí ocurre una característica, un proceso muy importante que se denomina el crossing over o apareamiento de los cromosomas homólogos, ¿ya? ¿A qué hace relación esto? De que las patitas, en definitiva se denominan cromátidas, comienzan a intercambiar material genético unas con las otras. Pero ojo, solamente el par homólogo. ¿Qué quiere decir el par homólogo? Que yo tengo, por ejemplo, dos pares de cromosomas dobles, ¿ya? Que tienen una cromatida, dos cromátidas, una cromatida, dos cromátidas hermanas, ¿ya? Este par es similar, ¿ya? ¿Por qué? Porque este cromosoma, por ejemplo, es el cromosoma 1, pero de mi papá, y este es el cromosoma 1, pero de mi mamá, ¿ya? Y contienen las mismas características o criterios de características, ¿ya? A este par se le denomina cromosoma homólogo. Bueno, y lo mismo pasa con nuestro par de cromosomas 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el número 23, en donde vamos a encontrar cromosomas de mi papá y de mi mamá, ¿cierto? Que tienen las mismas características, por lo tanto les vamos a denominar cromosomas homólogos. Ya.
Entonces, estos par de cromosomas homólogos en la etapa de profase 1 tienden a hacer lo siguiente, miren. Voy a cambiar de color para distinguir el cromosoma 1 de mi papá con el cromosoma 1 de mi mamá. Tienden a hacer lo mismo, tienden a hacer esto, miren. Se comienzan a juntar en diferentes puntos y comienzan a intercambiar segmentos, ¿ya? O sea, este segmento de mi mamá, de mi cromosoma 1 de mi mamá, pasó al segmento de mi papá, ¿ya? Y a la vez el cromosoma de mi papá le va a entregar al cromosoma de mi mamá un segmento de él. Por lo tanto, esto se denomina crossing over, ¿ya? Y tiene como objetivo específicamente la variabilidad genética. ¿Qué quiere decir esto? Que obtenemos células muy diferentes y por esa situación es que yo no me parezco, bueno, me parezco en ciertas características a mi hermana o a mi hermano, pero no somos idénticamente iguales. Y en el mundo no existe una persona tan similar a mí, ¿cierto? O a ustedes, ¿ya? Justamente porque existe este proceso de variabilidad genética, ¿ya? Puede haber ciertas similitudes, pero nunca va a haber una persona igual a nosotros. Posteriormente, ¿cierto? En metafase se ordenan, ¿cierto? Los cromosomas homólogos en el eje central. Esta ubicación la pudo llevar a cabo estas estructuras amarillitas que están ahí, que son el uso mitótico, que la arrastró a la parte central y posteriormente la va a arrastrar, ¿cierto?, hacia los polos. Y aquí separamos a los cromosomas homólogos. Posteriormente, en telofase comienza a aparecer los núcleos, la membrana de los núcleos, y ya posteriormente comienza el proceso de división de la célula a través de la citoquinesis, ¿ya? Y aquí, entonces, en meiosis 1 se originan dos células que vemos acá. Posteriormente, estas dos células pasan al proceso de meiosis 2 y nuevamente, como ustedes pueden observar, se producen las mismas etapas. Profase, metafase, anafase y telofase, pero solamente cambia el numerito para distinguir que esta es en la división número 2. Y bueno, acá se desintegra nuevamente el núcleo, se disponen, ¿cierto?, de manera central en metafase, posteriormente en anafase se separan y ya en telofase, ¿cierto?, se vuelve a redistribuir el núcleo y se comienza con el proceso de división de la célula en citoquinesis. Y aquí entonces podemos ver que existen 4 células como producto final. Y si analizamos la cantidad de material genético para una célula humana, encontraríamos que cada una de estas 4 células nuevas contienen 23 cromosomas en su interior, ¿ya? O sea que tenemos la mitad del material genético, ¿cierto?, de un inicio. Y esto es principalmente porque una vez que estas células, ¿cierto?, se junten con la otra célula, van a dar origen a una célula nuevamente diploide que contiene 46 cromosomas en su interior. Bueno, hasta aquí vamos a llegar por ahora, chicos. Cualquier duda o consulta que surja me la pueden dirigir a través del WhatsApp y los invito a que ustedes puedan hacer lectura también de su libro y desarrollar las actividades que vienen propuestas ahí. Nos vemos la próxima semana, que estén muy bien.